antes de que veamos la Gaceta, abran su Biblia en Mateo 23:9, háganme favor. Mateo 23:9, ¿estamos? Amén. Me interesa que todos, me esperé hasta este momento que es cuando ya estamos la mayoría, para que podamos leer esto que dice en Mateo 23:9. Era de esperarse que tal vez trajera yo esta cita hoy al inicio del servicio por el día festivo que es en nuestro país, pero no, el Señor me hizo sentir que era preferible que la leyera yo a esta hora, que es cuando estamos ya la mayoría. Mateo 23:9, dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Fíjense lo que dice, y por favor tómenlo muy en cuenta. No llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. El que te engendró, el que te dio la vida es tu papá, ¿ok? Es tu papá. Hoy celebra el mundo el Día del Papá, ¿sí? Porque si celebraran el Día del Padre, era para que estuvieran aquí o en su iglesia, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero no, hoy van y compran un pastel o unas carnitas o algo, una cuestión para agasajar al papá, ¿verdad? Entonces, para nosotros no vamos a llamarle a nadie Padre, sino a nuestro Padre que está en los cielos, solamente a Él, ¿sí? Y el que nos engendró, el que nos ha dado la vida, el que sale a la calle a rifárselas por nosotros, es papá, ¿sí? Y aquí en esta congregación, además de papá, hay unas mamás que les toca desempeñar la misma función, donde ellas solitas salen a rifársela a la calle a traer provisión para su casa. También para ellas y para los papás de la congregación, reciban un afectuoso saludo, una felicitación muy especial, y Dios les siga dando la oportunidad de hacer un muy buen papel con sus hijos y los bendiga ampliamente con su familia. Así hoy haga Dios volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que Dios los bendiga y que la pasen muy bien, mis hermanos. Un aplauso vamos a darle a los papis y sean muy agasajados todos. Bueno, vamos a dar lectura ahora a la portada de la Gaceta. Dice por el frente de la Gaceta: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías capítulo 40, versículos 30, 31 y 29. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Bien, aquí me están pidiendo la palabra, por favor, permítanme. Hola, bueno, agradeciendo de las personas que se dispusieron para empezar a ir los domingos a ayudarnos en las mañanas. Para los que no han visto el WhatsApp, les recuerdo que hicimos 4 grupos. Si alguno de ustedes no se anotó y está interesado en apoyarnos una vez al mes, o sea, un domingo al mes, con su apoyo a las 6:30 de la mañana, les pido de favor que me aborden al terminar el servicio para anotarle su teléfono e incluirlos en el WhatsApp. Y bueno, esto lo estamos haciendo porque pues ya las últimas veces íbamos muy pocos y la verdad es que tiene que estar esto listo a las 8 de la mañana
y era imposible hacerlo con tan pocas personas. Entonces yo y el grupo de la mañana en general esperamos que Dios siga tocando sus corazones para que se dispongan no solamente a asistir un día a ayudarnos, sino los días que sean necesarios, y que vean que esto es servicio a Dios. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, damos vuelta al reverso de la Gaceta para leer lo que dice acá en avisos. Dice: escudriñad, buscar, examinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 25, versículo 39. Hermano, te exhortamos a que continuemos escudriñando las Escrituras en lo individual, así como reuniéndote con tu familia, aprovechando así el tiempo para lo bueno. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 5 y 8. Bien, tenemos dos avisos. El primero, que escudriñemos las Escrituras. Si tú recuerdas, tiempo atrás habíamos quedado, te habíamos invitado a que tú establecieras en casa un día familiar para leer la palabra de Dios. Te proponíamos que fuera el miércoles a la mitad de la semana, pero si no te era posible el miércoles, pues que tú escogieras con los tuyos qué día sería cuando toda la familia se integraría para leer la Biblia. El objetivo era, y sigue siendo, que se lea la Biblia completa por familia. No importa el tiempo que te vayas a llevar, porque no vamos a ir a las carreras corriendo para leerla en un año. Nuestro pueblo es un pueblo que no está habituado a la lectura, penosamente. Entonces sabemos que a muchos nos puede estar costando trabajo la lectura diaria, pero si al menos como familia logramos que a la semana lean un capítulo, no te estoy hablando de 10 capítulos, te estoy hablando de un capítulo, eso va a ser algo muy bueno. Perdón. Entonces, mira, el propósito de la reunión principal es que se lea la palabra, que se integre la familia, que juntos escudriñen las Escrituras, ¿sí? Dice el Señor que ya no tenemos más necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción misma, la unción que está en nosotros es la que nos va a enseñar. Entonces, cuando se empiece la lectura, habrás de orar para pedirle a Dios que sea su Santo Espíritu el que los guíe y el que los enseñe. Entre ustedes resolver las dudas que hay. Si es necesario, acércate a un diccionario por si hay alguna palabra que no sepan su significado, de una vez aclararla. De esa manera, cuando se esté leyendo la Biblia, va a ser más comprensible y la vas a entender mejor. Entonces, hermano, sí te invitamos a que retomes esa situación de leer la Biblia, que escojas un día. Mira, en casa los miércoles se lee la palabra, y sea que estén mis hijas o sea que no estén, sea que asistan los hermanos que nos visitan o no asistan, como quieran, nosotros leemos la palabra ese día, mi esposo y yo, y después de ello oramos por las necesidades que sabemos existen en la iglesia y las personales también.
Como vemos en el segundo aviso, se nos está exhortando a que hagamos oración por nuestras autoridades. Yo no sé si tú estés batallando con tu trabajo, al menos nosotros sí nos hemos resentido de que hay poco trabajo, nos hemos resentido de que no hay la fluidez económica de otro tiempo. Y todo ello pues es una cadenita, empieza desde arriba, ¿no? Desde el gobierno. Entonces mira, no estemos como la gente en otro tiempo que estaban esperando que papá gobierno les diera el azúcar, el frijol y una taza de arroz. No estés esperando eso, ¿sí? Realmente lo que tú tienes que hacer es orar por tus autoridades para que Dios los ilumine, los alumbre, para que lleven a cabo la inversión que tengan que llevar a cabo, y de ahí, de esa inversión, algo nos va a tocar, algo nos va a salpicar a todos, algo nos va a llegar y nos vamos a ver beneficiados en la atención a las necesidades de la casa. Entonces, por favor, te encargamos mucho que estés orando por el señor presidente de la República, por nuestros gobernadores, por sus gabinetes, por nuestro presidente municipal, ¿sí? Porque solamente Dios es el que puede ayudarnos para sacar este barco adelante. Entonces, te encargamos mucho tus oraciones. Si además de ello, ya cuando tú estés orando, te vas a dar cuenta de que va a botar el asunto de la inseguridad y el asunto de la delincuencia, ora, es la oportunidad de poner eso delante de Dios. ¿Quieres hacer algo por tu país? Ora por tu país, ora por tus autoridades. Muy bien, los niños van a pasar, pueden pasar a tomar su lección a su lugar, y nuestro hermano que trae la palabra puede pasar al frente. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno, hermano, gracias a Dios. Sí, precisamente, como decía nuestra hermana, hay que empezar a orar por nuestros gobernantes. Se leía la escritura hace rato de estar sujetos a ellos. Sin embargo, fíjate que tengo yo la oportunidad, por cuestiones del trabajo, en ocasiones de ver el informe que da Andrés Manuel López Obrador todos los días a las 7 de la mañana. Este hombre da una conferencia de prensa, contesta preguntas, y es interesante, hermano, que usted, si tiene la oportunidad de escuchar cómo va el país, qué es lo que se ha hecho, se le cuestionan muchas cosas. Esta semana el presidente habló acerca de la Biblia, mencionó que era un libro en el cual había leyes morales que se tenían que seguir, que era algo más que una religión o cuestiones como esas. Y llama mucho la atención, ¿no?, de que muchas veces no ponemos atención en las cosas que el Señor nos da, y precisamente pidiéndole al Señor de su guianza. Se me pidió hace 15 días, o a lo mejor un poquito más, que se iba a compartir el día de hoy. Es muy aunado al tema que se compartió hace 8 días. Si usted recuerda qué tema se compartió. ¿Ya nos recuerda, hermano? ¿De qué se compartió, hermano? De los aranceles y demás. Pues sí, precisamente el señor Dene daba un tema muy similar al que se dio hace 8 días, en donde pongamos los ojos solamente en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y así debe de ser, hermano. Sin embargo, también hay algo importante, que el día de hoy es un tema en el cual a veces caemos todos sin querer, o no sé cómo llamarlo. Ya no le tomamos una importancia a lo que debería de ser, hermano.
el significado que trae. Nuestra hermana Maricruz compartió una escritura en donde decía que la preciosa sangre de Cristo, pero a veces no alcanzamos a ver en qué consiste esa palabrita de preciosa sangre. ¿Qué fue lo que Jesús pasó? ¿Qué fue lo que Jesús vivió por causa nuestra, hermano? Y quiero empezar, hermano, antes de hacer una oración, dando una pequeña explicación acerca de algo que Jesús hizo, y precisamente está en el libro de Juan. ¿Todo está en Biblia? Abran su Biblia, hermanos, vamos al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 31 al 34. ¿Lo tengamos todos, hermanos? Decimos amén cuando lo tengamos. San Juan 19, versículos 31 al 34. Dice así: trae por título el costado de Jesús traspasado. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Dice la escritura que una de las promesas que se le dio al Mesías, a Jesús, es que ninguno de sus huesos iban a ser quebrados, y tenía que cumplirse la escritura. Sin en cambio, por cuestiones de leyes de los judíos, un cuerpo muerto es un cuerpo para ellos impuro. Ellos podían contaminarse con un cuerpo muerto, no podían ni siquiera tocarlo, quedaban inmundos, dice la escritura. Y ellos, precisamente en esa fiesta de la Pascua, ellos decían: ¿sabes qué? El cuerpo no puede quedar ahí, no pueden quedar estos cuerpos ahí colgados. Y un método cruel para dar muerte a los que eran crucificados era precisamente romperle las partes de los huesos para que ellos pudieran morir, si no fue por la crucifixión, pues darle muerte más rápida a través de la asfixia, quebrándole los huesos. Pues obviamente todo el peso del torso, por la gravedad, va hacia abajo y pues morían asfixiados. Eso lo hicieron con los dos personajes que murieron al lado de Jesús, los dos ladrones, los dos malhechores. Sin embargo, cuando llegaron con Jesús, el soldado vio que ya no fue necesario el quebrarle los huesos a Jesús, porque él ya estaba muerto. Y dice que para cerciorarse de que Jesús efectivamente estaba muerto, dice que con una lanza en un costado le abrió, y que vieron que salió agua y sangre. Y es algo muy curioso y que puede tener una explicación. Sin embargo, va más allá, hermano. Va más allá ese suceso de que el cuerpo de Jesús le haya salido agua y le haya salido sangre. ¿Usted ha considerado eso, hermano? ¿Por qué razón es el evangelio que menciona que a Jesús le salió agua y le salió sangre? ¿Usted lo ha considerado alguna vez? Porque sabemos que, bueno, sí murió, los otros dos fueron quebrados sus huesos, en Jesús no. Pero este personaje, Juan, menciona un dato interesante y dice que cuando le abren a Jesús en un costado, le salió agua y le salió sangre.
¿Qué piensa usted, hermano, como creyente, que quiso darnos Dios a notar con este dato? ¿Qué se imagina, pastor? Es la vida. La sangre es la vida, el agua es la vida. Así es. Es pureza. Es pureza. Quiero mencionarle algo. Recuerden que cuando Jesús murió, nos da esa entrada al santuario donde solamente el sumo sacerdote podía entrar en el Antiguo Testamento. Pero dice la Escritura que con su muerte, hace unas semanas, se dio el tema del Cordero de Dios, que el Cordero era precisamente degollado y que la sangre era la que limpiaba al pueblo y al mismo sacerdote si hubieran tenido una falta. Esto lo hacía una vez al año. Con Jesucristo fue igual. Acompáñame, hermano, abriendo tu Biblia. ¿Por qué razón la sangre y el agua tienen una explicación, pero la ciencia también nos puede explicar otra cosa interesante, hermano? Primero vamos al libro de Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9:22 dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Y es por eso que todos los apóstoles mencionan que la sangre de Cristo es preciosísima, porque aún va más allá, hermano, de lo que usted y yo podemos imaginarnos. Es un amor que se dio tan al extremo, hermano, tan, ¿cómo te lo podré decir? Tan explosivo. Y te voy a decir por qué tan explosivo. Ahorita vamos a ver por qué la razón de que haya salido agua y sangre. Sí tiene una referencia con el Antiguo Testamento, pero vamos a primero a explicarlo con la palabra. Hebreos 9:22, ¿lo tenemos todos, hermanos? Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Hasta ahí vamos a leer. Era necesario que Cristo diera toda su sangre, hermano, porque mediante su sangre usted y yo éramos perdonados. Jesucristo no merecía la cruz. Jesucristo no hizo nada malo. Pero Dios sabía que usted y yo, y aún los de ese tiempo, teníamos pecado. Y que gracias a ese pecado que nosotros tenemos, tenía que haber un cordero. Un cordero donde Jesús dice en la última cena, dice el nuevo pacto, dice: haré un nuevo pacto con mi sangre y con mi cuerpo. Hoy en día usted y yo no tenemos que ir por un borrego, no tenemos que ir por un carnero y degollarlo por nuestros pecados, no, porque el sacrificio de Jesús, precisamente Él es el Cordero de Dios. Ya no es necesario que uno esté haciendo ese tipo de ritos, porque el sacrificio fue ya hecho. Sin embargo, en el Antiguo Testamento dice que era necesario el agua y que era necesario la sangre en el sacerdote. Vamos a ver por qué la sangre y el agua. Acompáñame ahí en Levítico 17:11. Libro de Levítico 17:11. No pierdas el Levítico, ahorita vamos a seguir leyendo. Por eso, hermano, mira, cuando yo me subo a los camiones a compartir la palabra, y quien me ha acompañado de los hermanos lo sabe, yo algo que les digo a las personas que no creen en Dios, es les hago una pregunta y yo les digo: ¿usted daría la vida por algún ser querido? Y pues obviamente la respuesta de muchos es no, sí, ¿no? Pero luego se las cambio, les digo: bueno, ¿usted daría la vida por un ratero, un violador, un asesino? Y pues todos dicen que no. A lo mejor usted también dice: no, pues yo no la daría. Y es algo muy entendible. Sin embargo, esa es la diferencia entre nuestro Jesús y nosotros. A que Jesús no le importó si fueran buenos o eran malos. Él dio su vida por el asesino. Él dio su vida por el violador. Él dio su vida por el adúltero. A Él no le importó el pecado que usted haya cometido. Él lo hizo por amor. Pero va más allá ese amor. Ese líquido que salió
del costado de Cristo va más allá, hermano, pero también tiene referencia con el Antiguo Testamento. Levítico 17:11, ¿lo tenemos todos, hermano? Amén. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre haré expiación de la persona, como bien decía el pastor, porque en la sangre está la vida. Si un cuerpo no tiene sangre, ¿podrá vivir? Yo le pregunto a usted, es como, me imagino, como el aceite de un carro. Un carro, si no trae aceite, pues simplemente es desvielado y casi inservible el carro. Igual en un cuerpo, si un cuerpo no tiene sangre, no tiene esa circulación, pues es un cuerpo inerte, no tiene vida. Entonces, por esa razón, era necesario que el cuerpo de Cristo brotara sangre, porque en la sangre está la vida. Y decía Hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, no puede haber expiación de pecados. Por eso es que su sangre. Ahora, ahí mismo en Levítico 16:15, para reafirmar esto, hermano, hablando acerca del cordero que tenía que ser inmolado, ¿lo tenemos todos? Dice así: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces aquí podemos ver qué era lo que se hacía con el cordero. Lo degollaban y la sangre era la que hacía el perdón del pecado de la familia o del sacerdote. Y el agua está en el versículo 24 de ese mismo capítulo. Levítico 16:24, ¿lo tenemos todos? Dice la escritura: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Dice la escritura que Él se ha hecho, a través de ese sacrificio en la cruz, Él se hizo sacerdote para siempre. Ese nuevo pacto, ya usted no tiene que degollar un becerro o un animal. Jesucristo ya hizo el pacto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué ahora los judíos no creen en Jesucristo, ya no hacen esta? Porque no tienen templo. El judío no hace esa costumbre que ellos tienen de degollar el cordero o el becerro, porque el templo de los judíos está derribado, que es lo que conocemos como el muro de los lamentos. Ellos no tienen un lugar en donde poder hacer ese sacrificio. Es por eso que el judío no lo hace el día de hoy. Ellos están esperando esa reconstrucción del templo, que también es parte de una de las señales del fin del mundo. Dice que cuando nuevamente el judío vuelva a tener ese templo reconstruido, ellos van a poder hacer eso que ellos continuamente hacían. Hoy no lo hacen porque hoy no tienen dónde hacerlo. Y para el sacerdote se le dijo que solamente en el lugar santo y en el lugar santísimo ellos podían hacer esa expiación. Espero haber podido resolver su duda, hermano. Ahora, hermano, con el sacrificio de Cristo, dice la escritura que los sacerdotes mataban al cordero, su sangre, obviamente que es la vida, pero dice que después de ellos se lavaban con agua. Pero no queda ahí, hermano. No queda solamente en eso. Sí tiene que ver con relevancia con el Antiguo Testamento, pero va más allá. Va más allá el que Dios haya puesto este dato, porque es un amor grande, es un amor que dio por usted Jesús, tan grande como a lo mejor nunca lo había considerado. Los doctores y la ciencia dicen que Jesucristo no murió por haber sido colgado, fue parte de, pero antes de eso dicen que Jesucristo pasó un tormento largo, fue latigado, si se dice así, ¿verdad? O fue latigado, fue bofeteado, llevó una cruz por una cierta distancia,
Dicen que aún hubo gente que le escupía, hubo soldados que le golpeaban y le decían, profetiza quién te golpeó. Dicen que su ropa misma hicieron suerte con ellos, con ella. Y dicen los científicos que Jesucristo murió a causa de todo el tormento que había pasado. Y que le hayan dado, este soldado haya abierto un costado, dice que tiene una explicación científica. Yo le voy a pedir a usted, hermano, que miren, de haber sabido que el proyector iba a estar aquí, iba a imprimir una hoja del corazón. Tenemos aquí doctores, ¿verdad? Bueno, a ver, vaya, al final del día el cuerpo humano es tan grande que aprenderse todas las cosas, pues a veces es imposible, ¿no? Y hay que ir a recurrir a San Google para saber algunas cosas. Pero ¿usted sabe lo que es el pericardio? Es una membrana que recubre el corazón. Eso. Jesucristo clínicamente murió de un derrame pericardio. Es correcto. Como decía nuestra hermana Nazaret, puede pasar a tomar consulta, acaba de pasar la prueba. Fíjese, hermano, el pericardio, te voy a leer dos conceptos. Dice que es una membrana fibrosa doble que envuelve al corazón y cuya capa interior está revestida de una membrana serosa. Está formada por dos capas, una llamada visceral, también llamada epicardio, unida estrechamente al corazón, y una parietal separada del anterior por un estrecho capilar que contiene el líquido pericardio. Es decir, que nuestro corazón tiene ese pericardio, ¿verdad se llama? Tiene una capa llamada pericardio, pero que es la que precisamente hace esa división entre los demás órganos. El corazón, bueno, por lo que leí, el corazón puede estar de alguna manera, poderse desplazar y hacer su función, pero esta membrana del pericardio tiene dos más. Aparte del pericardio tiene otra, una en la cual dice que está constituida por un líquido seroso. Y dicen los científicos, y era algo que decía, muy probable puede ser que sí, que Jesucristo, con todo lo que pasó, con toda la tortura que vivió, dice que cuando este soldado fue a tronarle las piernas a Jesús, vio que ya estaba muerto, a comparación de los otros aún seguían vivos, que muy probablemente ellos no habían pasado la tortura que Jesucristo pasó antes de ser crucificado. Quizá ellos nada más llevaron el camino a la cruz, pero a lo mejor no fue golpeado, y todas las cosas que dicen las escrituras que pasó Jesús. Dicen los científicos que lo que Jesús le pasó, que cuando el soldado vio que Jesús ya estaba muerto, fue porque el corazón le explotó. El corazón no aguantó y el corazón se reventó. Que cuando le abre el romano el costado, el líquido seroso del epicardio fue lo que escurrió. Y combinado con el corazón explotado, es porque se chorreó la sangre. Se combinó la explotación del corazón con el líquido seroso del epicardio, o pericardio, perdón. ¿Se da cuenta, hermano? Cuánto sufrimiento, cuánto padecimiento pasó Jesucristo por causa de nosotros, por causa nuestra, y que por eso los apóstoles decían, porque la preciosa sangre de Cristo, porque ellos sabían lo que Jesús había pasado, y fue un amor tan grande, hermano, que el corazón le explotó por tu pecado y por el mío, y que no era justo, hermano, que eso le pasara a Jesús. Eso lo teníamos que haber pasado nosotros, pero muchas veces nosotros no valoramos ese sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Fue tan grande el amor de Jesús, fue tan grande el amor de Dios, que le explotó el corazón, hermano. Fue mucha la presión. No creas que porque era Jesucristo, Él tenía un cuerpo, como dicen los mormones. Ellos dicen que Jesucristo tenía unas muñecas enormes y que Jesucristo estaba muy fuerte, fornido. Lo único que el Salmo menciona, y lo leía nuestra hermana Maricruz, es
que era el más hermoso de los hijos de los hombres. Eso es lo único que menciona, pero no era un hombre extraordinario que por eso haya aguantado la cruz. No, hermano. Si usted ve, Jesucristo cuando iba hacia allá cayó muchas veces porque el mismo cuerpo te lo exige. Yo no sé si a usted le ha pasado a quien haya ido al gimnasio, pero ¿qué pasa cuando empiezas a hacer sentadillas? Pareces becerro recién nacido, hermano. Te bajas y te empiezan a temblar las piernas, pues porque el cuerpo se cansa, y Jesucristo tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. Hoy en día, a través del sacrificio, tiene un cuerpo glorioso, al igual que usted lo va a tener cuando Él venga. Pero cuando Él estuvo aquí en el mundo, Él pasó las tentaciones, dice la Escritura, como usted las pasa. La única diferencia es que Él no pecó. No piense que Jesucristo era un fisicoculturista y que por eso es que aguantó tanto. No, hermano. La complexión de Jesús era una complexión de un judío, porque su linaje precisamente dice que es de judío, pero no tiene nada que ver que sus muñecas eran poderosas. No, su cuerpo no aguantó, al igual que si ustedes le hubieran hecho eso, yo creo que ni siquiera hubiéramos llegado al monte de la calavera. Sin embargo, dice la Escritura que se reventó el corazón. Fue tanto lo que Él sufrió que cuando le abren el costado, por eso sale ese líquido ceroso combinado con la sangre del corazón explotado, y que es algo que usted debería de atesorar, es algo que usted debería de valorar, y que es algo que hoy en día los predicadores grandes, y cuando digo grandes es que tienen iglesias como el de la Luz del Mundo, dice que en un recuento de congregantes, hermano, son de 5 millones de personas, y que han puesto la mirada en este cuate, y veía un poco acerca de la vida de este hombre. El Espíritu Santo no estaba en esa iglesia, hermano, porque no solamente Nazón cometió pornografía infantil, que es de lo que se le acusa de 23 cargos a este hombre. Primero se le dio una multa de 25 millones, y conforme fueron escarbando los investigadores, aumentó a 50. Yo no sé qué tanto hayan encontrado que le aumentaron la fianza. Y yo digo, Jesús, ¿valió la pena? ¿Valió la pena haber dado tu sangre por ese predicador? Sus congregantes dicen, hermano, mátanos a nosotras, pero déjalo libre a él. Y digo, caramba, le explotó el corazón a Jesús, hermano. No es de que no haya aguantado, sino que físicamente entregó todo por amor a nosotros. Y creo que no es justo lo que hoy en día están dejando muy mal parado el nombre de Dios. ¿Sabía usted que a los congregantes, a los niños que van a la escuela, los hacen poner de pie? Les preguntan y les dicen a los niños, ¿tú eres de la Luz del Mundo? ¿Eres de esa iglesia? Y los ponen de pie, y muchas veces los han sacado del salón por el mal testimonio del creyente, porque no hemos aprendido a valorar todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque preferimos estar en adulterio, porque preferimos andar robando, preferimos darle rienda suelta a nuestra carne, y no nos acordamos que un hombre te amó tanto que entregó hasta su corazón para que usted pueda tener una vida eterna. Por eso dice la Escritura, preciosa sangre. Claro que es preciosa, hermano. Y yo espero que en su vida usted haga valer ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y a mí me dolió, hermano. Me dolió la parte en que las niñas que fueron abusadas y demás, pero ¿sabes qué también me dolió mucho? Que a causa de que esta iglesia, porque es una iglesia pentecostal, es una iglesia cristiana pentecostal, esta iglesia, hermano,
dejó a todas las iglesias de cristianos manchadas. El mundo dice, mira, ¿para qué te vas a reunir con los cristianos si mira el líder, pornografía infantil y demás cosas? Y no solamente a Nazón, hermano. Al padre de Nazón también tenía cargos de crímenes parecidos. Y no solo el padre, también el abuelo Eusebio, no sé cómo se llaman sus demás apellidos. Eusebio, su abuelo, hermano, también tenía cargos similares a los que a Nazón se le están imputando. Pero el Espíritu Santo, hermano, ni el legado pastoril, yo quiero decírtelo, no es de generación en generación. Con el levita sí era así, eran los sacerdotes, pero aún el mismo Elise le dijo, por no haber puesto freno a tus hijos, tú no verás viejo en tu casa. Y estos queriendo llevar ya ese negocio, porque es una iglesia donde entra mucho dinero. Si usted puede ver sus iglesias, son iglesias muy grandes, muchas llevan su nombre incluso, y muchos de ellos, el abuelo Eusebio le heredó el apostolado, porque no es pastor, es apóstol. Después el padre de Nazón le ha heredado ahora a Nazón el apóstol de Jesucristo, y el Espíritu Santo les ha revelado que ellos deben de ser los líderes. ¿Sabes por qué, hermano? Porque mucha gente de esa va a escuchar lo que quieren escuchar. Les hablan bonito, les hablan de muchas cosas, pero nunca se les dice que Jesucristo nos amó de tal manera que entregó hasta su mismo corazón por cada uno de nosotros. Y que tú debes de valorar ese sacrificio en tu trabajo. Que la gente vea que tú eres una persona creyente y que no eres como los demás cristianos que están en el fango, sino por el contrario, hermano. Eres alguien que atesora y valora lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Póngase de pie, hermano. Vamos a empezar con el tema de lleno. Vamos a pedirle la guianza al Espíritu Santo y que Él sea el que nos muestre en esta tarde. Qué bueno que estás aquí, hermano. Qué bueno, porque es necesario a veces recordar de vez con vez que no solamente digas, sí murió en la cruz. No, hermano. Aún va más allá de que Cristo haya muerto en la cruz. Su mismo ser entregó por completo. Cierra sus ojos, vamos a pedir la alianza del Espíritu Santo. Padre bendito, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, le damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, era necesario, Señor, hacer un nuevo pacto, Padre. Un nuevo pacto, Señor, en el cual fue en la sangre y en el cuerpo de Jesús, y que hoy en día ya no necesitamos, Señor, o el judío, Señor, que ha querido en Jesús, hacer esos holocaustos, Señor, porque ya ha sido pagado el precio en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso Juan Bautista decía, es el Cordero de Dios que quita el pecado, y aún mismo en Hebreos dice que ya no hay más, Señor, ya no hay más, porque Cristo ya lo ha hecho, ha sido hecho sacerdote para siempre, Señor. Padre, pedimos de su Santo Espíritu, Señor. Usted nos dijo, no los dejo solos, no los dejo huérfanos, sino dejo al Espíritu Santo, el cual va a ser el que les va a mostrar todas las cosas, Señor. No queremos que nadie nos enseñe, Señor, sino solamente el Espíritu Santo, Señor. Si algo pedimos, Señor, es que su Santo Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor. Que abran nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, Señor, para poder recibir la palabra que venga de usted, Señor. Cierre mis labios, Señor, si he de decir algo que va en contra de su voluntad, Señor. Solamente quiero hablar, Señor, lo que usted me ha dado, Señor. Lo que salga de su ser, Señor. Como Moisés decía, si tu presencia, Señor, va conmigo, yo iré, Señor. Y si tu presencia, Señor, está conmigo, Señor, se compartirá el mensaje, Señor. Solo no apartes tu Santo Espíritu de mi vida, Señor. Permite que el Espíritu Santo, Señor, more cada día, Señor, con nosotros. Que siga intercediendo, Señor, con esos gemidos indecibles, Señor, para cuando nosotros querramos, Señor, darle rienda suelta a la carne, Señor. Manda al Espíritu Santo, Señor, para que intervenga, Señor. Padre, enséñanos en esta tarde. Como iglesia, te pedimos que nos enseñes, Señor.
Padre, toma el control, Señor, de esta reunión. Y si hay falta o hay algún pecado que traemos en nuestra vida, Señor, lo exponemos, Señor. Lo exponemos ante ti, Señor, por medio de ese Cordero, que es Jesucristo, Señor. Pasa por alto, Señor. Sé tú nuestra Pascua, Señor. Pasa por alto nuestra falta, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento, hermano. Fíjese, hermano, que esta semana nosotros tenemos reuniones también los miércoles en Atizapán. Y fíjese, hermano, que salió una escritura que está con lo que está sucediendo, ¿verdad, hermano? Salió una escritura en la cual nos llamaba mucho la atención, pero antes de leer esa escritura, acompáñenme a Hebreos 10, al libro de Hebreos 10, que este es el tema principal. Solo quería mostrarte unos datos de lo que Jesús hizo por ti. Pero el tema principal es pisoteando la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que pisotean ese sacrificio, esa sangre preciosa, como dice la Escritura? Hebreos 10, del 26 al 29. Porque ya la agarramos, como dicen hoy en día los jóvenes, de coto. La agarramos de cotorreo y pecamos y decimos, el domingo me pongo a cuentas con el Señor es misericordioso y va a pasar por alto mi falta. Hermano, cuando usted empieza ya a tomar esa libertad del libertinaje, mucho cuidado, porque fíjense lo que dice el primer versículo de Hebreos 10:26. ¿Lo tenemos todos? Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hasta ahí vamos a leer. Dice, porque si pecamos deliberadamente después de haber conocimiento la verdad, después de que Jesús te dijo, no adulterarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no tendrás ídolos, y todo lo que Dios nos ha prohibido de hacer para nuestro beneficio. No creas que es porque le ayudamos a Dios, ya cumplió los mandamientos, Dios ya se hizo más fuerte. No, hermano. Miren, guardar los mandamientos va a ser un bien para su vida, le va a alejar de muchos problemas. Pero cuando uno, hermano, como te decía, lo hace ya de una manera, no sé, como de juego, que pecas y dices, voy a la iglesia y me pongo cuentas, pasa la semana y vuelves a caer en el mismo pecado. Me pongo cuentas con el Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y sigues pecando deliberadamente y no hay una conciencia ni un arrepentimiento sincero en tu vida, hermano. Dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una expectación de fuego. Pero dice, pero hay de aquel que pisotear el nombre de Dios y tome por inmunda la sangre del Cordero. Y esta iglesia, la luz del mundo, hermano, ha pisoteado el nombre de Dios. Ha hecho blasfemar aún a los mismos ateos, de decir, ¿ya viste? Ya no solamente hoy son sacerdotes violadores, porque los conocemos, hermano, y sabemos que de la Iglesia Católica muchos de sus sacerdotes son violadores, son pederastas y tienen muchos pecados. Pero no solamente ya es el católico, ya también el mismo cristiano ha entrado en ese ámbito. Ya también el mismo cristiano viola niños. ¿Sabía usted que este mal llamado apóstol de Jesucristo tenía un hacer de mujeres en su hogar?
y que lo bañaban y hacía que las niñas se tocaran entre ellas y reproducía pornografía infantil. Y yo decía, no manches, o sea, caray, ¿dónde está ese recordar lo que Cristo hizo por ti? ¿Dónde está? Pero ya no juzguemos a Nazón, porque yo no soy quien para juzgar, pero lo pongo como ejemplo porque es de lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. ¿Cómo está usted en su vida? Porque lastimosamente, hermano, te lo tengo que decir, entre los jóvenes cristianos hay fornicación. No lo digo por esta iglesia, hablo en general. Dios, hermano, me llamaba mucho la atención. Hay un dato cuando va a traer el diluvio, y dice que era tanta la maldad del hombre, si usted lo puede leer en el libro de Génesis, dice casi hasta el final de cuando va a caer el diluvio, dice, y le dolió en su corazón, le dolió en su corazón a Dios el ver toda la maldad que había en Sodoma y Gomorra, homosexuales, lesbianas, perversidad, hermano. Ellos sabían que no era lícito, no era permitido, pero hoy en día, hermano, ya es permitido, a diferencia de Sodoma, que ellos sabían que no les permitía a Dios eso. Hoy en México, por ejemplo, ya usted puede casarse como homosexual, ya es permitido ante la ley, ya puede hacerlo. Estamos peor, hermano, que Sodoma y Gomorra, porque hoy sí le damos esa aceptación de hacer las cosas que le desagradan a Dios. ¿Y sabes por qué es? Porque muchas de las personas que cometen ese tipo de actos están fallando en lo que Dios dice. El aborto, sí, tú es tu cuerpo, es tu vida, y son tus quién sabe qué, y tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y llama la atención que muchas de las jovencitas que están a favor del aborto es gente, y son hombres, jóvenes y mujeres que están viviendo en fornicación. Pero es que, bueno, yo veo la cuestión del aborto que es una decisión muy personal, muy personal. Si es alguien que sufrió una violación o que el bebé viene mal, tienen en ellos de decidirlo, pero si lo están ocupando como un método anticonceptivo, la verdad es que ahí sí está mal. Bueno, tú diste la respuesta. Si fue por una violación, hermano, hay unas pastillas que se llaman Citotec y son las del día después. Y conozco una hermana que fue violada, salió de su casa y un carro, y te lo puedo decir así, los pelos en la mano, hermano. Esta mujer se la llevó, me imagino que era un judicial, porque traía una pistola de toques y la violó. La violó en su carro, cerca de donde tú vives, Shama, en los campos de donde están los de fútbol. Sí, realmente ya no salgan, porque hoy en día estamos tan mal como mundo que yo siempre que salgo de casa oro por mi esposa y por mis hijos, porque he visto en muchos lugares de México cómo se las secuestran. Tenemos el joven que acaban del Pedregal, que acaban de secuestrar, dieron el rescate y lo mataron, hermano. Y no solamente quedó en él, también uno de la colonia Roma, de donde yo trabajo en la colonia Roma, también se lo llevaron, hermano. O sea, el mundo está podrido, pero también a veces por falta de ignorancia de que la violación, sí, hermano, pero tú sabes que si te violan y tienes relaciones sexuales, es muy probable que quedes embarazada. Bueno, ¿sabes qué hizo la mamá de esa muchacha, Shama? Le dio la pastillita y le dijo, ten, tómatela, para que no quedes embarazada de ese desgraciado. Fácil, pero por ignorancia luego no lo hacemos, hermano. Pero la gran mayoría de esas personas están teniendo relaciones sexuales. Yo no he visto una pareja de casados que digan, ay, mi esposa está embarazada, abórtalo. ¿O usted los ha visto en esas marchas? Esposos y esposas, sí, el aborto legal. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no hemos atendido a la voz de Dios cuando te dice, no fornicarás, pero tú estás de caliente y estás fornicando, ya salí embarazada, a favor del aborto, sí, es permitido, es mi cuerpo, es mi decisión. Mira, no, hermano,
Obedece a la palabra de Dios y no vivas en fornicación para que no te pasen esas cosas. Si tienes relaciones sexuales sin protección, es muy probable que quedes embarazada. Pero atiende a la voz de Dios para que te alejes de esas cosas. Por eso yo te decía, los mandamientos no es para ayudar a Dios. Los mandamientos es para que a nosotros como hombres nos quiten muchos problemas como esos. Es que mi esposa no me atiende, no me tiene la comida. Ah, pues la voy a cambiar por la secretaria que 90-60 revienta, que no la tiene ni Donald Trump. Voy sobre esa. Ah, pero es que tú tienes la culpa. No, hijo. Usted la escogió, ahora usted la atora. Pero tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy es permitido. Hay iglesias en las cuales hay hombres homosexuales. En la iglesia, por ejemplo, de Amistad Cristiana, hermano, ahí encontraron en el baño de la iglesia revistas pornográficas tiradas. Ay, no te espantes, hermano, si a lo mejor tú, joven, también ves pornografía y te masturbas. Y te lo digo así de grosso, hermano, y de fuerte, porque es algo que estamos viviendo. Y no nos acordamos, hermano, de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque el psicólogo te dice, sí, explórate y tócate, mastúrbate. Eso es lo que dice la psicología, tu autoexploración y que demás cosas. Pero hermano, la palabra de Dios te dice otra cosa. No tomes por inmundo el nombre de Dios, ni pisotees la sangre del Cordero, porque por eso estamos como iglesia, porque solapamos al pecado. Este apóstol, mal llamado apóstol, quiero leerte una escritura que el Señor nos dio esta semana en la casa de los miércoles. Acompáñame al libro de Corintios. Fíjate, hermano, cómo lo menciona aquí. Ojalá y ese nombre de la pastilla que di no lo haga un inconverso que llegue a ver por YouTube. No, lo que aquí se le invita, hermano, es a que atienda a la voz de Dios. Que el día de mañana, hermano, así como yo lo experimenté con mi esposa, miren, y ya lo he comentado muchas veces y me da mucho gusto, tanto ella como yo llegamos vírgenes al matrimonio, que la tentación y la carne ahí estaba así. No te lo voy a decir que no, ni que, ay, sí, estábamos juntos y, ay, vamos a leer el Salmo. No, hermano, había momentos en que uno se quedaba solo en el carro, en el cuarto, y hermano, la carne empieza a aflorar y a aflorar, pero mire, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No caímos en fornicación, que estuvimos así a un pelito de rana calva, sí, estuvimos así quizás, pero mira, gracias a Dios nos mantuvo. Y algo que nos sirvió a nosotros como pareja fue el estar sirviendo. Y yo le voy a invitar a los jóvenes que tienen parejas, sirvan a Dios. Cuando usted alimenta más lo espiritual, créame que es más difícil que usted pueda caer, por ejemplo, en esos actos de fornicación. Si usted está teniendo problemas con el adulterio, hermano, apéguese más a Dios. Lea más de su palabra para que esa carne, hermano, se aleje, pero no le dé rienda suelta a su carne. Por eso tenemos al Espíritu Santo. Dice una escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo una vez le preguntaba a los niños y les decía, a ver, niños, ¿ustedes qué piensan o qué entienden por algo, un gemido indecible, ¿no? Y uno dijo, cuando estás embarazada, que vas a dar a luz, más o menos. Y yo le voy a preguntar a usted, cuando usted está a punto de caer en una tentación, robo, fornicación, adulterio, ¿cierto o no es cierto, hermano? Siempre hay algo que te dice, no, espérate, no es correcto, aguanta, pero, no, y hay una lucha. Pues esa es la escritura cuando dice, el Espíritu Santo intercede con gemidos, es decir, intercede por tu vida y te dice, no lo hagas, y está en esa lucha, pero como no tenemos el hábito de leer, de orar, de ayunar, hermano, nos gana la carne.
y empezamos a darle rienda suelta, y ya cuando vemos nos sentimos tan vacíos después de que cometemos ese pecado. Uno se siente tan vacío y tan alejado de la presencia de Dios que hasta te da vergüenza ir y pedirle perdón a Dios por lo que hiciste, pero porque hubo alguien, el Espíritu Santo, antes que todo estaba intercediendo por ti. Y esa duda que hoy los psicólogos dicen que es la conciencia, que le llamen como quieran, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que intercede, ese que te dice no es correcto, no está bien que lo hagas, pero lastimosamente a veces sí nos gana la carne. Corintios, hermano, segunda de Corintios 11. Esta escritura nos la daba en la semana el Señor en la casa de los miércoles, y se apega a lo que estamos viviendo como iglesia, porque ya al momento que les llaman cristianos piensan que todos somos iguales. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Y fíjate cómo comienza el versículo 13, porque este es el apóstol de Jesucristo, según. Si realmente fuera el apóstol de Jesucristo, no hubiera hecho esas marranadas que hizo con esos niños, ni todo lo que se le acusa, hermano. Es una pena que gente que tiene el poder de compartir el evangelio, de que la gente sea salva, utilice este tipo de cosas para su beneficio o para ensuciar el nombre de Dios. Del 13 al 15, 2 de Corintios 11, del 13 al 15, amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice, ¿por qué estos qué, hermano? Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como de apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos apóstoles como fue este hombre. Por eso, hermano, yo le voy a invitar a algo. Aquel que le esté dando palabra, aquel que esté al frente y esté compartiéndole, investigue su vida, investigue su familia, qué frutos está dando. Y si usted ve que el pastor o el apóstol o como tú le quieras llamar, está viviendo en adulterio, o es la segunda esposa, o tiene hijos allá y acá, hermano, eso es lo que te va a ofrecer. Usted tiene que estar muy atento, porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos en donde decimos, ¿quién es ese Jesús? ¿Qué hizo por ti? Nos hemos olvidado como creyentes de eso que le escurrió a Jesús en un costado, de que su corazón se explotó por amor a nosotros, porque hemos preferido que el ministerio de la prosperidad. Y como bien decía el pastor hace 8 días, este hombre de aquí, de esta iglesia, dice él que él no tiene el ministerio de ayudar a la gente, que a él no se le ha dado eso, cuando Jesucristo nos mandó a eso, perdón. Así es que, hermano, ten mucho cuidado, y en tu vida, ¿cómo estás caminando? ¿Qué testimonio estás dando tú? Porque sí nos escandalizamos de este hombre que jala multitudes, pero en tu vida diaria, ¿realmente has valorado lo que Jesús ha hecho por ti? ¿O estamos pecando deliberadamente, como dice Hebreos? Estamos en fornicación, estamos en adulterio. Qué lástima, hermano, qué lástima, porque cuando Dios dice que era tanta la maldad del hombre que le dolió en su corazón, yo no me explico, hermano, qué sienta Dios al ver este tipo de cuestiones, al ver que sus líderes se han corrompido, al ver que los que Dios a lo mejor les ha dado un don o un ministerio de predicar, lo han mal utilizado. Tenga usted mucho cuidado, hermano. Aún también le voy a invitar a que somos muy dados, hermano, a estar viendo videos en YouTube, a estar viendo el canal de enlace. Fíjese bien qué tipo de doctrina usted está recibiendo, porque mucha de la doctrina que, por ejemplo, está en internet, mucha es doctrina de los mormones. Yo he visto gran cantidad de los mormones
Las imágenes, yo no sé si usted ha visto un Jesús que trae una ovejita cargando y creo que trae hasta su bastón. Bueno, muchas de esas imágenes que se ven bien padres son imágenes de los mormones. Y se lo puedo decir porque mi hermano es mormón. Y él me dice, sí, esa imagen es de nosotros la hicimos. Y a veces uno está trayendo ese tipo de imágenes y ya vamos abrogando el mandamiento, donde dice, no te harás ningún tipo de imagen. Entonces, hermano, tengamos cuidado, mucho cuidado. Tengo un conocido, hermano, que fíjate que este hombre fue expulsado de su iglesia. Y fue expulsado de su iglesia porque cometió adulterio con su hijastra. Me acordaba mucho de lo que se leyó hace 8 días, del libro de los Hechos, que dice que tenían a la esposa de su padre. Y es algo que hoy en día pasa, hermano. Y a este hombre lo expulsaron de su iglesia por el acto que había cometido. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron los líderes de su iglesia? Después de que lo expulsaron, se pusieron a llorar. Dice que fue su llanto así muy grande por lo que había hecho, porque era un hombre que compartía, era un hombre que llevaba a los jóvenes, les daba palabra. Tengo entendido que este hombre a las 5 de la mañana, hermano, tenía ciertos chavos que les enseñaba de las escrituras, pero en su vida, este hombre estaba violando a su hijastra. Y ¿sabes por qué salió a luz esto? Porque la hijastra salió embarazada. Y la niña dijo, pues es de mi padre. Ella le llama padre. Y dice uno, caramba, a veces los que están dándote palabra están más contaminados que el pueblo. Y eso es lo que usted está recibiendo. Y es algo, hermano, que hoy en día ya no valoramos. Ya no pensamos en qué lugar estamos dejando a Dios parado. Porque con esto que pasó con este hombre, mira, mucha parte del cristianismo se vino abajo. Mucha gente que es atea se llenó la boca de blasfemar contra Dios. Y quiero leerte por último algo que le pasó a un varón de Dios. Este varón de Dios le pegó tanto que los enemigos de Dios hayan blasfemado de él por causa de su pecado. Acompáñame ya por último, hermano, Segunda de Samuel 12. Segunda de Samuel 12, versículo 14. Estamos hablando de David, cuando David comete el adulterio. Pero fíjate lo que le dice Natán, que por causa de su pecado, los enemigos de Dios han blasfemado. Y eso es algo que le pegó mucho a David. Mucho le pegó. ¿Lo tenemos todo? Segunda de Samuel 12, versículo 14. Amén. Dice así: mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por el mal testimonio que dio David hacia los demás, el nombre de Dios se vio blasfemado. Y es algo que está pasando ya hoy en día. Con el pecado de este hombre, el nombre de Dios quedó muy mal parado. Y no porque necesitamos quedar bien, pero hermano, la invitación es esta: que donde quiera que tú vayas, donde tú te desenvuelvas, recuerdes ese sacrificio que hizo Cristo por ti. Que no caigas en pecado, hermano. Que no pisotees la sangre de Cristo. Que si el Espíritu Santo te dice, estás a punto de cometer adulterio, o estás a punto de robar en tu empresa, o cualquier otra falta que tengas en tu vida, hermano, mejor te abstengas. Y te acuerdas que hubo un hombre que de tal manera te amó que no le importó tu pecado, no le importó qué hayas hecho,
Él lo hizo por amor. Y eso es lo que tienes que atesorar. Eso es lo que tienes que valorar. Vale más el emborracharse y perderse en alcohol a lo que Jesús hizo en tu vida. Vale más acostarte con una mujer y cometer adulterio o con un hombre que el sacrificio que hizo por ti en la cruz. Que valga la pena en tu vida, hermano. Que si ellos, como líderes cristianos, no están valorando lo que Jesús hizo y están tomando por inmunda su sangre, haz tú que valga la pena ese sacrificio. Porque Jesús estaba pensando en ti cuando Él estuvo en la cruz. Ponte a reflexionar. Si hay algo en tu vida, hermano, que estás haciendo mal, no pisotees la sangre de Cristo. Recuerda que hubo alguien que te amó y que no le importó que hicieras. Lo único que quiere es que sigas conforme Él vivió en esta vida. Amén. Los veo muy calladitos. ¿Ya se quieren ir? Ya es el día del papá, dicen, ¿no? Hay que ir a festejar. Hermano, mira, decía un pastor alguna vez, lo escuché, y decía, mira hermano, el que tú te tomes una cerveza no pasa nada, pero si usted, vamos a pensar que usted agarra una cerveza y se la va a tomar, y de repente pasa un hombre inconverso o una persona que recién se ha convertido, y lo ve usted con esa cerveza en la mano, él no sabe que es la primera y la única que se va a tomar, pero por el mal testimonio que a veces nosotros estamos dando, mucha de la gente se aleja. Y muchos de los cristianos, o gente creyente, o no creyente, peor aún, se aleja de las iglesias cristianas por el mal testimonio que estamos dando. Así es que la invitación es de un buen testimonio, hermano. No sea que nos vaya a pasar como a David, que por causa de su adulterio, los enemigos de Dios empezaron a blasfemar contra Dios. ¿Tú qué crees que dijeron? Míralo, y eso que era que danzaba y se desmayaba y cayó en adulterio, ¿ya ese es su Dios? Eso le dolió a David. Eso le dolió a David y eso le pegó. Y eso es algo que te debe doler a ti y que me debe doler a mí. Que mi falta y mi pecado no sea un motivo para alejar a los incrédulos, sino por el contrario, que mi buen testimonio y mis buenas obras hagan que ellos se acerquen y digan, ¿qué es lo que tiene ese pelado? ¿Qué lo hizo cambiar? Antes era así y ahora ya lo dejó. Que vean el rostro de Jesús en tu vida. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. No pisoteemos la sangre del Cordero con nuestras malas obras, sino por el contrario, demos un buen testimonio, demos algo que haga acercar a los incrédulos. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar y a despedir esta enseñanza. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque el Espíritu de la verdad siempre está dispuesto, Señor. Pero dice la Escritura que la carne es débil, Señor, y que muchas veces, Señor, alimentamos más a nuestra carne, Señor, que al Espíritu Santo. Padre, yo quiero pedir en esta tarde, Señor, que si alguno de mis hermanos, Señor, está pasando por alguna tentación o por alguna debilidad, Señor, o aún ha deseado algo en su corazón, dice Jesús, Señor, que aún el que nosotros deseemos a la mujer de nuestro prójimo ya es adulterio, Señor, y es algo que es muy difícil, Señor, a veces como hombres. Padre, yo te pido, Señor, porque pongas a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos aparte, Señor, de esa prueba, de esa tentación, Señor, y que recordemos de vez con vez, Señor, que de tal manera tú nos amaste, Señor, que entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Señor, no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Que esa sangre, Señor, y esa agua que brotaba, Señor, en ese entonces quizá no había tanta explicación el por qué sucedió ello, Señor, pero hoy que tú velas por la ciencia, nos demuestra, Señor, que era ese líquido, Señor, de esa capa que cubre el corazón, Señor, y que por eso es que usted ya estaba muerto, porque el corazón suyo explotó, Señor. Ayúdenos, Señor, a valorar, Señor, ese sacrificio en nuestras vidas. Que donde quiera que vayamos, Señor, traigamos en la mente ese sacrificio, Señor. Padre, aún yo te pido por esta iglesia, Señor, para que tú mandes siervos fieles, Señor. Gente
gente que realmente comparta la palabra de Dios, Señor, y que no haya algún otro interés, Señor, sino que si tú tienes en bien en mover a muchos de esos congregantes a otro lugar, Señor, aquellos que se han ido decepcionados, Padre, del mal testimonio de este hombre, Señor, yo te pido porque tú los mandes a iglesias donde se predique de la sana doctrina, Señor. Y aún aquellos inconversos, aquella gente atea, Señor, que está afuera, permite que a través de nuestro buen testimonio, Señor, ellos puedan acercarse a Dios, Señor, y vean que en Jesucristo está la respuesta de todo, Señor. Le damos muchas gracias, Señor, y reciba la gloria, la honra y el poder por siempre, y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Brinden un aplauso a Jesús si usted piensa que ese sacrificio que hizo en la cruz fue por su pecado y fue por el mío. Que el Señor les bendiga, hermanos.